Para la mayoría de la gente, el mundo antiguo es una colección de mitos. Reyes con barbas largas, tablillas de arcilla, dioses con cabezas de animales, ruinas polvorientas de civilizaciones que desaparecieron hace miles de años. Pero hay una verdad escondida dentro de esas ruinas, una verdad que la mayoría de la gente nunca aprendió, porque no encaja con la forma en que estamos acostumbrados a pensar en la historia. Antes de Wall Street, antes de los bancos centrales, antes de los impuestos, antes de que existiera la idea de la economía, había templos. Y durante casi 2000 años, los dioses de Mesopotamia controlaron el primer sistema financiero real en la historia de la humanidad. Bienvenido a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. Si alguna vez te has preguntado cómo surgió nuestro mundo financiero moderno, cómo surgió el crédito, cómo se originaron los salarios, cómo se inventaron los contratos, cómo las instituciones adquirieron la autoridad para dirigir las economías, necesitas remontarte a la antigua Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, Kuwait y partes de Siria. Un lugar que los historiadores llaman la cuna de la civilización. Pero no fue solo la civilización lo que se formó allí, fue algo más sutil y mucho más influyente: la economía del templo. Es difícil para un observador moderno imaginar este sistema porque tendemos a separar la religión y las finanzas en mundos opuestos. Rezamos en uno. Realizamos operaciones bancarias en el otro. Pero en ciudades antiguas como Uruk, Lagash, Ur, Babilonia y Nippur, la frontera no existía. El templo no era solo un santuario. No era un tranquilo refugio espiritual donde los sacerdotes susurraban oraciones a la luz de las velas. Era el banco central, el terrateniente, la corporación, el empleador, la bóveda, el regulador, la oficina de impuestos, todos fusionados en una sola institución que se alzaba sobre la ciudad. Y esto no era una característica secundaria del mundo antiguo. Este era el mundo antiguo. Se podría decir que los dioses de Mesopotamia fueron la primera reserva federal del mundo, y los sacerdotes los primeros administradores financieros. Para entender por qué los templos se convirtieron en potencias económicas, hay que recordar lo caótica que era la vida urbana en sus inicios. La antigua Mesopotamia no era una nación unificada. No era un paisaje pacífico salpicado de pequeñas aldeas. Era un conjunto de ciudades-estado ferozmente independientes, que a menudo competían por los recursos, comerciaban a largas distancias y eran vulnerables a sequías, inundaciones e invasiones. No había un gobierno secular fuerte, ni un departamento de impuestos, ni una burocracia permanente. Pero los templos tenían todo lo que un sistema financiero necesita: tierra, mano de obra, almacenamiento, alfabetización, legitimidad, y lo más importante, confianza. Cuando le dices a la gente que tu institución está dirigida por los dioses, el cumplimiento se vuelve sorprendentemente eficiente. Así que entremos en uno de estos templos. No las ruinas que vemos hoy, sino el motor económico viviente que una vez dominó el mundo antiguo. Imaginemos una ciudad como Uruk alrededor del 3000 a.C. La vida gira en torno al gran Zigurat, una estructura de varias capas que se alza sobre el horizonte. En la cima se encuentra el santuario del dios de la ciudad. Pero todo lo que hay debajo es el corazón de la economía. Sacerdotes y escribas recorren patios con tablillas de arcilla, registrando la entrada de grano, contando el ganado, asignando raciones y registrando los contratos laborales. Los almacenes almacenaban montañas de cebada, el elemento vital del sistema contable del templo. Los talleres bullían con la producción textil. Los agricultores transportaban parte de su cosecha como renta del templo. Los pastores entregaban lana y ovejas. Los metalúrgicos convertían el cobre en herramientas. Las caravanas se preparaban para las expediciones, financiadas y aprobadas por los administradores del templo. Esto no era solo religión. Esta era la forma más temprana de vida económica organizada en la tierra. El primer mecanismo financiero construido dentro de este sistema fue la propiedad de la tierra. Los templos poseían vastos territorios,
Legalmente, la tierra pertenecía a los dioses, lo que significa que los sacerdotes la administraban en su nombre. Los agricultores no eran dueños de sus campos, los arrendaban al templo y pagaban una renta en forma de grano, trabajo o ganado. Esto no era un impuesto en el sentido moderno, pero funcionalmente funcionaba de la misma manera. El templo extraía una parte de la producción y la redistribuía entre los trabajadores, funcionarios y dependientes. De la tierra surgió el sistema laboral. Los templos empleaban a miles de personas: trabajadores del campo, constructores, pastores, tejedores, alfareros, cerveceros, metalúrgicos, escribas, guardias, sacerdotes, parteras y más. En algunas ciudades, la nómina del templo era tan enorme que eclipsaba a todos los demás actores económicos juntos. A estos trabajadores se les pagaba en raciones estandarizadas de grano, cerveza y aceite, cuidadosamente medidas y registradas. Esta es la razón por la que la escritura primitiva evolucionó no para la poesía o el mito, sino para la contabilidad. Las primeras tablillas de arcilla no son historias de héroes, son recibos. Hay una ironía seca aquí. A pesar de toda la mitología, la civilización mesopotámica no se construyó sobre relatos épicos, sino sobre hojas de cálculo. Pero la innovación no se detuvo en los salarios. Los templos también actuaban como bancos, sus almacenes. Las casas albergaban reservas de grano, plata y mercancías para toda la ciudad. La gente almacenaba sus excedentes en el templo porque era seguro, estaba protegido y era administrado por escribas letrados. Este sistema de almacenamiento condujo naturalmente a los préstamos. Cuando los agricultores sufrían malas cosechas o los comerciantes necesitaban cebada para sus expediciones comerciales, pedían prestado al templo, con intereses. Y si la idea de pagar intereses a un dios resultaba intimidante, ese era el punto. En un mundo sin calificaciones crediticias ni garantías, la autoridad divina cumplía su función. Estos préstamos se registraban en tablillas de arcilla con asombroso detalle: cantidades, fechas de vencimiento, obligaciones, penalizaciones. Algunas tablillas incluso muestran formas tempranas de interés compuesto. El templo se convirtió en el centro financiero no porque fuera bueno para orar, sino porque era la única institución lo suficientemente fuerte como para coordinar la vida económica de miles de personas. Las estaciones de pesaje dentro del complejo del templo impusieron medidas estándar, un paso crucial hacia un comercio consistente. Si alguna vez te has preguntado por qué las civilizaciones desarrollaron sistemas de pesos, unidades y medidas estandarizados, la respuesta es simple: facilitó la contabilidad en los templos. A mediados del tercer milenio a.C., los templos eran, en efecto, corporaciones. Financiaban proyectos de irrigación a gran escala que requerían la coordinación en regiones enteras. Patrocinaban caravanas comerciales de larga distancia que recorrían cientos de kilómetros hasta Anatolia, Irán y el Golfo Pérsico. Gestionaban la mano de obra de una ciudad. Redistribuían el excedente durante las sequías y mantenían registros que funcionaban como documentos legales. Esta no era una economía religiosa. Era la religión como economía. Pero lo más importante que hay que recordar, y la idea que nos prepara para la segunda mitad de esta historia, es que este sistema no era perfecto. No era estable para siempre, y no siempre funcionaba como los sacerdotes querían. El poder atrae luchas de poder. El excedente atrae corrupción. Y ningún sistema financiero es inmune a la presión política. Porque con el tiempo aparecieron los reyes, que querían controlar la misma riqueza que los templos habían construido. A medida que las economías de los templos se volvían más ricas y sofisticadas, algo inevitable ocurrió. Los líderes políticos se dieron cuenta. Los reyes de la antigua Mesopotamia no eran gobernantes absolutos en el sentido moderno. Ascendían y caían. Necesitaban legitimidad. Y el lugar donde residía la legitimidad era el templo. Si querías gobernar, necesitabas a los dioses de tu lado, o al menos a los sacerdotes que hablaban por ellos. Pero bajo el lenguaje espiritual había algo más práctico.
Los reyes necesitaban los recursos que controlaban los templos: tierra, grano, mano de obra, plata, almacenamiento, escribas y administradores de confianza. En otras palabras, el sistema financiero. Así que la historia cambia. De los templos que construyeron la primera economía a los reyes que intentaban apoderarse de ella. Alrededor del año 2350 a.C., un gobernante llamado Sargón de Akkad comenzó a hacer algo revolucionario: transfirió el poder económico del templo a la monarquía. Conquistó las ciudades sumerias, se apoderó de la riqueza de sus templos y la integró en un estado centralizado. Su estrategia era simple: si los templos controlaban la economía y él controlaba los templos, entonces controlaba la economía. Funcionó por un tiempo. Pero también introdujo una nueva tensión que definiría la política mesopotámica durante siglos: la lucha entre el poder económico religioso y el poder político secular. Los templos querían autonomía. Los reyes querían ingresos. Y en un mundo preimpositivo, lo que ahora llamamos finanzas públicas, era en realidad una negociación sobre quién tenía acceso a las ofrendas, rentas y almacenes de los dioses. Esta presión dio lugar a uno de los acontecimientos más fascinantes de la historia económica temprana: la cancelación de la deuda real. Si crees que los gobiernos modernos manipulan los sistemas financieros para obtener beneficios políticos, los reyes mesopotámicos ya eran maestros en la técnica. Siempre que las deudas se disparaban, siempre que los campesinos perdían sus tierras, siempre que la desigualdad amenazaba la estabilidad, un rey podía emitir un decreto de borrón y cuenta nueva: una eliminación literal de deudas, intereses y obligaciones. Algunos académicos llaman a esto la primera versión de un rescate financiero. Pero, a diferencia de hoy, no se rescataba a los bancos, sino a la gente. La lógica era simple: si demasiados agricultores se endeudaban con las élites adineradas o los templos, se verían obligados a la servidumbre. Si eso sucedía, el rey perdía contribuyentes, soldados y estabilidad. Así que el rey cancelaba las deudas. No por bondad, sino por instinto de supervivencia económica. Vale la pena detenerse a apreciar lo moderno que suena esto. Surge una crisis financiera. El Estado interviene. Se eliminan las deudas para preservar el sistema. Y entonces todo vuelve a empezar. La historia no se repite, pero el manual financiero sí. Con el paso de los siglos, templos y reyes desarrollaron una colaboración compartida, aunque incómoda. Los templos seguían gestionando la mayor parte de la administración económica. Empleaban escribas que mantenían las primeras burocracias. Se encargaban de la redistribución durante las hambrunas. Coordinaban grandes proyectos de mano de obra como la irrigación. Otorgaban préstamos y cobraban intereses. Pero los reyes cada vez más acumulaban excedentes en las cuentas de los palacios. Tomaban el control de las rutas comerciales y utilizaban la riqueza de los templos para financiar ejércitos. Podría decirse que Mesopotamia inventó no solo la primera economía, sino también la primera toma de control estatal de una economía. Y dentro de esta estructura en evolución, tomó forma algo notable: la forma más temprana del Estado tal como lo conocemos. Un Estado que recolecta recursos, los redistribuye, controla la infraestructura, regula el comercio, registra datos, hace cumplir los contratos. Todas funciones heredadas directamente de la economía de los templos. Si eliminamos la mitología, lo que queda es una máquina. Un sistema construido no solo sobre la creencia, sino sobre la administración. Escritura, almacenamiento, contabilidad, trabajo, excedente, la columna vertebral de la civilización. Pero este sistema no era invencible. Los templos eran poderosos, pero no mágicos. Los reyes eran ambiciosos, pero no todopoderosos. Y la propia Mesopotamia era inestable. Inundaciones, sequías, invasiones y fragmentación política amenazaban constantemente el equilibrio. Cuando las deudas se volvían demasiado grandes, o cuando las élites de los templos concentraban demasiada riqueza, la desigualdad se extendía, se producía malestar social y el colapso económico se hacía inevitable.
Uno de los primeros ejemplos data de alrededor del 2200 a.C., al final del Imperio Acadio. Una combinación de sequía, centralización excesiva y fallos administrativos causó hambruna y desintegración social. Los templos ya no podían gestionar la redistribución. Los reyes ya no podían exigir la justicia de las deudas. El sistema se fracturó. Y durante siglos, las ciudades-estado mesopotámicas oscilaron entre el dominio de los templos y el dominio real, siempre intentando evitar los extremos económicos que derrocaron a sus predecesoras. Y ahí es donde la historia se vuelve sorprendentemente contemporánea. Porque si observamos nuestro mundo financiero moderno, bancos centrales, burocracias, sistemas tributarios, reservas nacionales, obras públicas, códigos legales, no estamos viendo inventos de los últimos siglos. Estamos viendo un antiguo sistema operativo creado por templos hace 5000 años y mejorado por reyes. Los templos que poseen tierras se convierten en gobiernos modernos que poseen tierras públicas, infraestructura y recursos naturales. Los préstamos de los templos se convierten en banca. Las raciones de los templos se convierten en salarios. El almacenamiento de los templos se convierte en reservas nacionales de grano y reservas estratégicas. La contabilidad de los templos se convierte en burocracia. La ideología de los templos se convierte en legitimidad política. La idea de que nuestras instituciones funcionan porque creemos que funcionan. Y debajo de todo esto se esconde la misma verdad. Las economías no se basan en mercados. Se basan en instituciones capaces de organizar el comportamiento humano a gran escala. Los templos lo hicieron primero. Los estados lo hicieron después. Las corporaciones lo hacen ahora. Lo que nos lleva a nuestro dilema actual. Nos gusta imaginar que las economías modernas son puramente racionales, puramente financieras, puramente basadas en datos. Pero la economía de los templos nos muestra algo incómodo. El poder económico nunca es solo económico. Es cultural, psicológico, ideológico. La gente confiaba en los templos no porque entendieran contabilidad, sino porque creían que los dioses observaban. Hoy en día, la gente confía en las monedas, los bancos, las leyes y los gobiernos por razones igualmente intangibles. Confianza, legitimidad, historia. El dinero en todas las épocas se basa en la creencia. Entonces, ¿cuál es la lección que se esconde bajo las ruinas de los templos mesopotámicos? Es simple e inquietante. Nuestros sistemas financieros nacieron dentro de instituciones que mezclaban poder, creencia y administración. Separa la creencia de la institución, y el sistema se derrumba. Abusa del poder, y el sistema se derrumba. Pierde la disciplina administrativa, y el sistema se derrumba. La antigua Mesopotamia aprendió esto a las malas, a través de crisis de deuda, desigualdad, agitación política y reajustes económicos. Y aunque el mundo ha cambiado, la mecánica no. El mundo financiero actual aún funciona sobre los cimientos que construyeron. Los templos se convirtieron en estados. Los escribas se convirtieron en burócratas. Las cuentas de grano se convirtieron en balances. El ritual se convirtió en legitimidad. Y el sistema, nuestro sistema, evolucionó a partir de ahí. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.